Amigos, hola a todos. Me da gusto darles la bienvenida a nuestro podcast en el que participo yo, Mijail Sorokin, terapeuta físico, rehabilitador y profesor en Folk Clinic. Trabajo en Dinámica, mi querido amigo y colega Ilya Artemenko, también terapeuta físico, también trabaja conmigo en la clínica. Y finalmente nuestro querido invitado, Danila. Hola. Hola amigos. Saludo también al profesor. Él también es nuestro profesor del centro de formación, quien es el instructor principal en nuestro curso extenso de formación para entrenadores de fitness que estamos preparando para el próximo año. Y nuestro tema de hoy es, por supuesto, discutir la profesión de entrenador de fitness y abordar todas las preguntas importantes que existen. Para iniciar este tema, amigos, todos aquí hemos sido entrenadores y yo también inicié mi carrera revolucionaria en el mundo del fitness. Había tantas personas grises y mediocres como en el hospital, simplemente todos se escudan en que pueden llegar a ese mismo fitness en el hospital ya internados, simplemente acostados. Entonces, el tema de la importancia de la profesión de entrenador de fitness es bastante alto, pero en mis años, cuando trabajaba como entrenador de fitness, tenía 23 o 24 años, probablemente entrenador. Incluso cuando trabajaba en Chertanovo ni siquiera se consideraba como una profesión real. En realidad todos lo veían como algo temporal, algo adicional o algo para empezar. O sea, la importancia misma de este trabajo no era muy aceptada, es decir, había muy pocas oportunidades de desarrollo. O entrenas tú solo y ni siquiera de manera pura e intentas presentarte y hacerte un nombre de esa manera en lugar de ganar dinero con las presentaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, lo hacen así. Bueno, allá los trabajos son mal pagados, pero los premios en efectivo permiten vivir de eso. Aquí no tenemos nada de eso. Así que en ese momento tomé una decisión importante y empecé a trabajar específicamente con personas enfermas porque no vi otras opciones de desarrollo como entrenador de fitness. Por eso, ¿cuál fue tu experiencia? Por favor, cuéntame cómo fue para ti. Bueno, tal vez antes de que respondas, déjame agregar un poco. Debido a que el umbral de entrada a la profesión es muy bajo, y eso también es un tema muy debatido. ¿Es bueno o malo? Conozco a muchos especialistas excelentes que, si el umbral de entrada a la profesión fuera más alto, probablemente no se habrían convertido en esos especialistas, y también conozco a muchos especialistas de un nivel terrible, Que no se habrían convertido en especialistas. que hubiera sido mejor que no se convirtieran en especialistas. Bueno, no lo hicieron. De hecho, sí, así es. Y probablemente estos son los caminos de desarrollo. Todo depende mucho de la persona. Pero el hecho de que la profesión de entrenador no fuera muy valorada, eso es cierto. Hasta el día de hoy, todo depende mucho de las personas. Y así como antes había entrenadores de alto nivel que se posicionaban como especialistas en esta área, ahora también los hay. Simplemente ahora hay más de ellos. O tal vez no hay más, sino que ahora hay más información y muchas más fuentes de esa información. Por eso es así, pero en general, es cierto que hay más chicos muy jóvenes o incluso no tan jóvenes. Lo ven como una especie de punto de paso, como una profesión poco seria en la que no se puede trabajar, con lo cual estoy totalmente en desacuerdo. Nunca lo he sido. Cuéntanos, por favor, Danik, sobre tu camino en la profesión. Nosotros contigo, por cierto, con Dania nos conocemos desde hace muchísimos años. Si lo cuentas, sí. Bueno, parece que más de 10. Más de 10, sí. ¿Y cómo caíste en este hoyo del fitness? Sí. Contar. Sí, sí lo cuentas. 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 Sí. Si lo cuentas, sí, contar, sí, contar, calcular, sí lo cuentas, sí lo calculas, sí lo cuentas, sí lo cuentas, sí lo cuentas, sí. Estos viejos libros son la enciclopedia del fisicoculturismo de Schwarzenegger. Había el primer tomo y el tercer tomo, el segundo no estaba, eso fue simplemente wow. Tras 1 o 2 meses de estos entrenamientos caseros, algo extraños, fuimos al gimnasio que estaba en un sótano. Era un hardcore soviético total, la clásica del género. Eso fue como en febrero, entonces tuvimos febrero, marzo, abril, mayo. Faltaban 4 meses para las vacaciones de verano. Yo cursaba 8º grado y buscaba trabajo para ese periodo. El dueño del gimnasio es Stas. Teníamos una buena relación, él se convirtió en mi entrenador, por lo cual le estoy muy agradecido. Él me protegió, notó mi interés, me explicaba todo, cómo hacer las cosas y alimentarme. Le pregunté si sabía dónde ganar dinero extra. Él me dijo,
¿Quieres venir aquí como administrador para el jefe? Simplemente. Y luego, bueno, cuando te desarrolles un poco más, ya podrás dar entrenamientos. Y yo dije, sí, pero en serio, ¿de verdad se puede? Imagina la emoción de un chico de 14 años apasionado por esto, invitado aquí. Tú también tenías 14. Sí, 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 sí. Ya tengo casi 33 años, no voy a presumir mis grandes conocimientos en matemáticas. Así es, sí, así que en este tema yo también tuve que trabajar como administrador antes de que me permitieran hacerlo. A alguien, bueno, ahí creo que por alguna razón me parece que durante el primer año ya empezaron a llegar los primeros clientes. Es obvio que es un gimnasio en un sótano, un gimnasio subterráneo. No había tanta gente como en un gran club de fitness, pero aún así había personas a las que sí, entrenaba constantemente, leía algo, veía cosas. También es interesante ver precisamente el umbral de entrada a la profesión, porque sí, es en 9º grado cuando tienes que elegir a dónde ir después. No quería quedarme en la escuela. Después de 9º grado buscaba una educación técnica media, especialmente en deportes. Por suerte, no encontré ninguna escuela, sí, de reserva olímpica ni nada por el estilo. Bueno, no, ahí justamente había escuelas de reserva olímpica a las que yo no podía entrar, porque no estaba en la reserva olímpica, por decirlo suavemente. Así que por suerte no entré, no encontré ninguna. El pedagógico forma maestros de educación física, pero lo más parecido que hallé fue el colegio médico para ser paramédico, hermano. Bueno, era lo más cercano al trabajo con el cuerpo humano y la interacción con él, por lo cual de hecho estoy agradecido. Así que así fue como llegué a esta profesión. Y bueno, quiero agregar que ya voy a saltarme muchos años hacia adelante. Eso que acabas de decir sobre esa encrucijada. Sí, cuando no veías más desarrollo en la profesión de entrenador y te fuiste a la rehabilitación, yo tuve ese mismo tema. Justo cuando nosotros, Ilyug, contigo aquí, en este mismo lugar donde ahora grabamos el podcast, nos reunimos en casa de Ilya, aquí hubo un seminario de capacitación Ilya, yo también estaba en esa encrucijada. Me gusta la profesión de entrenador, todo está genial, está padre, pero me quedé un poco estancado y quería seguir avanzando. En ese momento entendía, sí, en ese momento fue hace como 3 años, probablemente, sí, 3 o 4, algo así, ni siquiera era solo un estancamiento. Quería algo nuevo, me faltaba sistematicidad en mi profesión, me faltaba una comprensión global del desarrollo en este campo. Aunque como pueden entender ya había trabajado mucho y bueno, no puedo decir que fuera un mal entrenador. Bueno, en este momento, claro. Cada año veo atrás y pienso, Dios mío, lo que era hace un año, 2 o 3, bueno, así es normal. O sea, si una persona no se desarrolla, no va a ver su trabajo pasado desde esa perspectiva. Pues eso es a lo que voy, ¿no? Yo también pensaba meterme en el tema de la rehabilitación. Le pedí a Iliuja recomendaciones de libros, él me aconsejó varias cosas, compré algunas, leí otras y también uso algunas como consulta. Estos miofaciales, Dios mío, eso es de Simons y Travel. Sí, bueno, intenté leerlos, pero entendí que leer los 3 tomos, así nada más como si fuera literatura de ficción, no tiene sentido. De principio a fin no pude, solo sirve como consulta. En ese momento tenía un pendiente en la profesión de entrenador y estaba en una encrucijada. Exacto, optar por la rehabilitación o ir al SKP. Preparación física y de acondicionamiento, sí, ahí para deportes, para deportistas, sí, no es fitness, en resumen, sí, o rehabilitación o deportistas. Y yo tenía un asunto pendiente justo sobre eso. Quería tomar un curso con Xenia Bogacheva y al final tomé el curso con Xenia, quedé encantado, fue la mejor capacitación que había tomado hasta ese momento. O sea, eso realmente sistematizó todo lo que yo sabía, lo puso todo en orden. O sea, si antes tenía un montón de herramientas, un montón de información, después de este curso todo se volvió muy claro, muy claro. Y después de este curso, Xenia me invitó a trabajar con él como tutor profesor, por lo cual también estoy agradecido. Es una experiencia increíble y hasta ahora sigo trabajando ahí. Si los chicos de audio y video entrenamiento están viendo esto, hola a todos, los quiero mucho. Y bueno, de esa manera también obtuve experiencia como profesor en este contexto, así que simplemente me quedé. Precisamente en esta profesión de fitness tomo a personas que practican deportes. Sí, o sea, preparación de fuerza y acondicionamiento, pero cuando hay una comprensión sistemática de cómo trabajar, o sea, no es lo mismo. Tú entiendes exactamente, llega una persona y no necesitas venderle el servicio, no necesitas ser alguien que lo atraiga, no necesitas ser así.
Como saben esos chicos que trabajan en el gimnasio, pero su tarea no es entrenar al cliente, sino entretenerlo para que se divierta y la pase bien. A esos les llaman animadores para adultos, ¿sí? Animadores para adultos. ¿Y este animador para adultos, tú qué opinas? ¿Es una persona que se pone ese objetivo él mismo? ¿O es una posición de la administración del club o algo más? Simplemente cambié de club muchas veces cuando trabajaba y creo que nunca, la verdad, tuve mucha suerte. Nadie realmente me presionó, nunca. Yo estaba solo. ¿Y estos animadores, estas personas, se posicionan como especialistas o es algo que viene de fuera? Mira, creo que, como siempre, es una combinación de factores. O sea, si eso no es propio de la persona, si su temperamento no es así, entonces no va a ser así. Tú, yo y Misha no somos así, por eso no podemos serlo. Pero si una persona es así como una chispa en la vida y se apoya en eso, en su carisma, en su capacidad de comunicarse, ¿entonces qué? Y en general la gente le compra, todo le va bien, entonces, ¿para qué tendría que aprender algo más, mejorar sus habilidades específicamente como entrenador, como especialista? Eso es como cualquier adaptación en el organismo o en la vida. Sin alguna necesidad, hasta que no pongamos al organismo o a la persona en condiciones donde tenga que desarrollarse, volverse más fuerte, más rápido y todo lo demás, no lo va a hacer solo porque sí. Así que, al parecer, ellos se mantienen así y todo les sale bien. Creo que a esos empleadores les importa globalmente. En realidad no les importa por qué la persona les genera dinero, ¿no? O sea, si les genera dinero porque es animador o porque es un entrenador increíble, eso me parece les da completamente igual. Claro, hay dinero, sin quejas. En general, A la dirección en general le va a valer lo que tú estés haciendo. claro, pues También he visto a muchas personas así. De verdad es una combinación muy interesante, primero, de una muy buena habilidad de comunicación en general, que sí he visto, pero lo que no he visto es, en principio, algún deseo de mejorar realmente su profesionalismo. O sea, ahí no había deseo de trabajar, solo había deseo de ganar dinero. ¿Y dónde haces eso? ¿Qué vendes en la sala de ventas, en el gimnasio? Y eso, y en gran medida. ¿Y usted qué opina? Eso está mal. pues Porque eso está mal desde una perspectiva global. el entrenador es una profesión de ayuda, como un médico o rehabilitador, solo que en distintas áreas de responsabilidad. Bueno, digamos, etapas de la vida de una persona. Digamos, ¿sería bueno o malo si un médico no quisiera tratar a una persona, sino que simplemente necesitara vender una consulta o algún servicio? ¿Es eso bueno o malo? No, eso está mal. Bueno, pues el entrenador, ese mismo, Nosotros entendemos perfectamente que hay clientes, por ejemplo, yo tenía un cliente que decía, oye, yo tomaba los viernes con los amigos, así que voy a seguir tomando. Esos eran los clientes más difíciles porque yo no trabajaba ahí, me gustaba trabajar, yo mismo me entretenía con programas, por alguna razón intentaba enseñarles algo. Eso es otra cosa. Es completamente diferente cuando una persona viene, paga dinero, está interesado, lo hace a propósito, se siente cómodo con esa persona, seguir pasando tiempo. No tiene ambiciones porque alguien ambicioso no estaría con él. ¿Esto es muy malo para la profesión o la industria? mira, sí, yo creo que esto es malo por la razón de que hasta qué punto dar un programa complicado, hasta qué punto involucra a la persona, sí, o sea, de manera integral, digamos, dedicarse a eso, sin duda depende, entre otras cosas, también de la persona. Si la persona está interesada y puedes darle mucho, quiere ganar músculo y bajar de peso. Y para saber ahí ¿Cómo sucede esto? y conocer cómo ocurre y sobre la alimentación. Si eres competente en este tema y puedes desarrollar la funcionalidad en una aplicación específica, entonces puedes dárselo. Genial. Está increíble cuando una persona viene contigo y te dice, en general, vine aquí para, bueno, en general, mejorar un poco la calidad de vida. Porque creo que sí, tengo poca actividad física, pero en general no quiero complicarme con todo eso. Pero tú dale ese mínimo, arma el programa de tal manera, mételo así para que sin darse cuenta venga contigo, se divierta y al mismo tiempo mejore. Sí, respecto a las cualidades físicas, tú. En resumen, ser animador en el buen sentido de la palabra y ser entrenador no son cosas opuestas. O sea, puedes entrenar a una persona y entretenerla al mismo tiempo. ¿Por qué no? O sea, ¿qué te impide convivir con la persona, divertirte, hablar de su vida,
Al mismo tiempo se integran estímulos de desarrollo en el entrenamiento, aunque no sean habilidades motrices complejas ni tanto volumen, porque se debe dedicar más tiempo a platicar, pero eso seguirá siendo a lo largo del tiempo. Si él se queda contigo durante años, de todos modos va a decir, caray, ¿cómo es que antes no escuchaba esto? Paquetes de, no sé, como de 12 o 5 kilos de rojo y de blanco, de rojo, y por qué no, eso también, por cierto, de eso voy a hablar ahora, si no se me olvida. Lleva 2 bolsas, una roja y otra blanca. Le cuesta porque su peso muerto es de 50 kilogramos y cada bolsa pesa 12.5 kilogramos. Carga el 50% de su máximo en peso muerto, pero tras un año en el gimnasio su peso muerto sube a 100 kilos y sigue levantando bolsas de 12.5 kilos. 2 bolsas equivalen al 25% de su repetición máxima y él piensa que puede cargar más, incluso emborracharse más el viernes, solo porque puede llevar más a casa. Hasta la familia lo nota, no sé, todos felices. ¿Ves qué útil es ir al gimnasio? Bueno, en fin. esto es para los chicos, sí. Sí, eso, o sea, sobre eso de que sí, alguien dice, voy a tomar el viernes, está bien, adapta el programa para él. Me marcó mucho una frase que escuché hace muchísimos años cuando trabajaba. Decían que era solo marketing, pero ahora veo que también es útil para el cliente y la persona. Si le dices a una persona que necesita entrenar 3 veces por semana y te dice que solo puede 2, le dices, está bien, eso es mejor que una vez. Si entrenas 0 veces a la semana, te estás degradando, pero cuando entrenas 1 vez a la semana... Durante algún tiempo, tal vez incluso progreses, y tal vez por mucho tiempo, solo que muy lentamente, o tal vez progreses por un tiempo y luego al menos no te estanques. O sea, entendemos que quedarse en el mismo lugar también requiere cierto esfuerzo, porque si no haces nada en absoluto, el mundo sigue avanzando, la Tierra sigue girando, ¿verdad? Y si tú te quedas en el mismo lugar, en realidad estás retrocediendo. Sí, algo así todos los días. Comparado con la opción que dice, entreno 2 veces por semana los viernes y lo haré toda mi vida. De todos modos, hay que tener en cuenta que realmente el entrenador trabaja principalmente para la calidad de vida. Por los caminos que tomes para lograrlo, el abdomen marcado es distinto, es otra cuestión. Sí. El público es muy peculiar. Los entrenadores de fitness son un público muy peculiar. Yo enseño y es muy variado. Y el fitness en general ahora se ha dividido en ciertos parámetros. También quiero hablar esto contigo para ver si es bueno o malo. Sí, existe un old school, press de banca, peso muerto, sentadillas, no pain, no gain, hasta el fondo, rodillas, carajo, sobre las puntas de los pies, etc. Y luego están los algoritmos de movimiento 3D y todo eso. Sí, esas cosas, y hay una enorme cantidad de información. ¿Y hacia dónde? Estoy tan agradecido de que en su momento entré a la profesión cuando no había tanto de esto y del espacio informativo. Yo tenía, no sé, el libro de Satsiorsky, de Kapanji y Denis Borisov. Sí, creo que era Denchik Borisov. Fit for Life. Bueno, Conozco YouTube, pero el libro no lo conozco. no es un libro, tenía un canal de YouTube y era muy bueno. Sí, de hecho, antes, ¿sabes? Hace poco me topé con él y recuerdo cuando lo veía, bueno, digamos que en mi juventud, cuando era fanático del fisicoculturismo, lo veía y pensaba, caray, parece un tipo grande, pero algo no me convencía de lo que mostraba. No, está bien. Que yo ¿Yo exageré? también hay cosas buenas Él hablaba en serio, sí, nada, absolutamente nada malo había. y de aquí es de donde regresamos. Atención, pregunta. Unos dicen que hay que chingarle. Otros dicen que no hay que lesionarse. Bueno, digamos, te vas a joder la espalda, te vas a joder. De verdad, mira, yo trabajé bastante tiempo en el fitness y nunca vi una lesión grave en el momento. Pasé muchas horas en el gimnasio. ¿Por qué no lo has visto?
No, espera un segundo, eso no pasaba todos los días. Bueno, si lo vemos en proporciones, no era así, no pasaba todos los días, a cada minuto, era alguna tontería. Y muchas veces no era tanto culpa del entrenador. Por ejemplo, para matar a una persona, no sé, digamos, los hombros y algo más, tiene que esforzarse mucho, realmente tiene que ser un idiota, como que Bueno, lamentablemente, esforzarse y ser un idiota. eso lo hace muy bien. Lo logran, la gente lo logra. Pero para eso necesitas algo de fuerza, ya que solo puedes levantar hasta 5 kilos sobre tu cabeza. No podrás matarte. Bueno, podrás. Bueno, está bien. Ahora lo vamos a discutir. Y entonces, ¿dónde está? Honestamente, yo me inclino más por el primer grupo. Si tienes que entrenar, vas a entrenar. Debe ser difícil. Bueno, eso sigue siendo salir de la zona de confort. No es que, como quien dice, solo para que no sea difícil, pero por otro lado, y estos chicos que son como muy, ya sabes, tú como que entrenas. Y luego, en algún momento, empiezas a enseñar a personas sanas a caminar correctamente. Y cómo no caer en esa situación. Y considerando que hay una enorme cantidad de información, muchísimas escuelas, y por cierto, cada uno de los representantes realmente ama la profesión. De verdad, tú y yo hemos visto a esas personas, ¿verdad? Sí, varias veces, en realidad no. Está bien, tengo respuesta. Al mismo tiempo es súper fácil y súper difícil ser adecuado, tratar de ser objetivo en la medida de lo posible y tratar de pensar críticamente. O sea, cuestionar todos tus conocimientos, pero no en el sentido de pensar que toda mi experiencia es basura o algo así, no, sino en el sentido de preguntarte, ¿realmente es así? Así, llamémoslo de esa manera. Respuesta. En mi opinión está bien estudiar estas escuelas, pero se puede e incluso se debe hacerlo desde la posición de, como dicen por ahí, no recuerdo si es en el budismo o en otro lado, cómo se llama, en fin, la mirada del principiante o algo así, o sea, cuando te acercas a una cuestión y pues no sabes nada sobre eso. Si consideras un principio o método desde tus conocimientos previos, solo dirás que no, que contradice, pero no es así. Tratar de entender, no dejarse fascinar por este método, por este principio, pero tratar de sacar algo útil de él. Algunas tal vez, aunque sea ideas, si no es una herramienta concreta, al menos ideas. Debe ser adecuado y construir sistematicidad en tus conocimientos. Sí, o sea, sin duda esto es, o sea, apoyarse en un enfoque basado en la evidencia, así como funciona en la medicina, también funciona en el entrenamiento y eso es lo que es, sí, el enfoque basado en la evidencia. De nuevo, sí, lo voy a mencionar periódicamente porque muchas cosas para mí encajaron como un rompecabezas. Sí, o sea, de Sheni, de él, sí, y en el curso que vamos a hacer también lo tengo yo. Esto no será plagio ni nada similar, pero todos los conocimientos que tenía, digamos que eran como un rayo de luz que tenía. Sí, y lo que me enseñó Shenya, eso es como una lente, digamos, que enfoca todo eso y lo transforma. O sea, eso realmente no nos afectó mucho. Y me gusta mucho su forma de expresar el enfoque basado en la evidencia. Tal vez no sea solo de él, pero simplemente lo escuché de él, el enfoque basado en la evidencia. ¿A qué se refiere aquí? ¿Al fitness, entrenamiento o al proceso de entrenamiento? ¿En qué debe basarse el entrenador? O sea, ¿cómo, sí, de toda esta variedad, sí, cómo estructurarlo? Esa es tu pregunta. Sí, o sea, un enfoque antiguo de la vieja escuela o algunos algoritmos modernos, nuevos, todo tipo de 3D, todo tipo de patrones, sí, toda esa temática. Está chido ver todo como una herramienta de trabajo y tomar de cada cosa lo que te sirva. Y para eso, para entender de dónde tomar cada cosa, lamentablemente compañeros entrenadores tendrán que educarse constantemente como los doctores que estudian siempre. El entrenador es como un médico, solo que trabaja en la medicina preventiva, es decir, todavía no trabaja con una persona enferma. Y su tarea es que esa enfermedad, digamos, no ocurra en absoluto, ¿no? O que ocurra mucho, mucho más tarde, o si ya ocurrió, que se manifieste en menor grado o de otras maneras. Mejorar la calidad de vida es una profesión de ayuda, donde trabajamos con el cuerpo y la psique, y es necesario aprender siempre. Si quieren estar en esta profesión, prepárense, o sea, hay que amarla, y a mí me gusta. Esta tendencia que está ocurriendo ahora, en el sentido de que cada vez hay más entrenadores buenos, y ya. Estos animadores, entre comillas, sí, poco a poco se van eliminando, al menos me parece que cada vez hay menos. Por eso deben quedarse en esta profesión quienes la aman y quieren desarrollarse en ella. Entonces, en resumen sobre el enfoque basado en la evidencia respecto a de dónde tomar las cosas. Conocimientos clave.
Fisiología, anatomía, biomecánica, teoría y metodología de la cultura física, la base y el fundamento. A partir de esa base se suma la calibración y la especificación de momentos según investigaciones científicas. Eso está genial, está padre. Justo ahora el tema es que muchos repiten cosas que ven en PubMed, que ven aquí, que ven allá. Ese es un enfoque basado en la evidencia. Es un área de conocimiento muy específica que puede decir, por ejemplo, lo que yo sé. Habrá quien te diga que con 3 series basta. No sé, hay para la hipertrofia, ¿por qué? Pero aquí hay un estudio, y en este estudio, no sé, un grupo de hombres de 20 a 25 años que, digamos, no sé, no entrenados. Todo esto sucedió durante 6 semanas. Y ahí también hay otros errores. Es un área de conocimiento muy específica y limitada que solo puede calibrar. Todo esto es la base: anatomía, fisiología, investigaciones científicas y experiencia personal, tanto como atleta como entrenador, no se puede ignorar. Es decir, tampoco tienen razón aquellos que solo se basan en investigaciones científicas, así como los que solo se refieren a ellas. Así es, tampoco tienen razón quienes dicen así lo hacían nuestros abuelos, así lo haremos nosotros. Eso también es descartar todas las demás fuentes de información. Bueno, o sea, eso es como atleta y como entrenador, sí, tu experiencia, tu ojo entrenado. Lo cuarto es prácticas, experiencia, colegas, entrenadores, rehabilitadores, médicos, es decir, todo lo relacionado con esta profesión. De ellos debemos recibir la información y luego considerar las características individuales del cliente. De eso se trata, ¿no? ¿Por qué las investigaciones no siempre funcionan? Allá es hombre de 35 años, aquí mujer de 45 y así sucesivamente. O sea, todo esto también debe adaptarse a las características individuales. A través de estas 5 características, si piensas en el método old school, super hardcore cheating o algo así, ay Dios, cómo lo masticaron, ya se me olvidó. Era un algoritmo, sí, realmente era un algoritmo con la mancuerna usando todo el cuerpo y piernas para jalar. Sí, eso también es un enfoque, también es un buen método, pero hay que entender sus limitaciones, o sea, para qué es bueno, cuándo se puede aplicar, cuándo no se puede aplicar, para qué aplicarlo. Sí, o sea, bueno, hay que entender todo eso y no siempre será claro de inmediato, de hecho nunca será claro de inmediato. O sea, si los subtítulos, el entrenador apenas comienza, solo tómenlo con calma, porque no van a entender todo igual que la persona que está ahí. No sé, media vida en esto, o sea, es completamente normal. Pues no sé, respondí a tu pregunta sobre eso, ¿verdad? Ya respondí. La pregunta era reflexionar. ¿Qué opinas tú? Lo que yo pienso al respecto, esa es la respuesta. Si lo vemos en general, pues sí, realmente se nota una tendencia. Vamos, en principio, si lo miramos de manera retrospectiva, el fitness en sí mismo, si hablamos de él como un ámbito, es relativamente nuevo en nuestra existencia humana. Increíble, ¿no? Qué reciente es, pues literalmente tiene apenas unos 70, 80 años, resulta. Incluso menos, aunque tal vez no lo he calculado. Bueno, más o menos, cuando esto se volvió, ganó popularidad. Algo de Arnie como desde los años 60, ¿no? De los años 50-60. Había un programa interesante. ¿Cómo influyó el fisicoculturismo en la cultura estadounidense? Ahí se podía ver por las figuras de los héroes de Star Wars. Primero muestran a Anakin, un chico delgado común, como salió en esa película, y luego, literalmente, 10 años después, ya está todo musculoso. Ahí es donde realmente comenzó la integración como tal. Todos estos maravillosos métodos, complicados. En primer lugar, surgieron simplemente porque apareció la demanda como tal. Se están llenando las salas. Porque no hay que olvidar que el fitness no es solo actividad física, también es participación social. En general, en principio, 100%. Hay 2 factores claves. Llevo unos 10 años trabajando con Bolodía y desde hace tiempo tenemos un canal de YouTube. Desde hace mucho tiempo, y justo veía, incluso hace un año, veía los videos que grababa hace 10 años para eso, para estabilizar el sacro. Por ejemplo, son desplantes o puentes de glúteos en el lugar con banda elástica y facilitaciones adicionales, siempre usando resistencia. Eso es lo que grabé el año pasado, más enfocado en la zona lumbar, sobre cómo respirar para que no duela la espalda. La audiencia está envejeciendo. No, en realidad no se trata solo de la audiencia. Hay 2 factores clave que noté para mí mismo. El primero es que el nivel de actividad física en general en la población ha disminuido. En la ciudad está todo, incluyendo el fitness, que solo se encuentra en grandes ciudades y microdistritos, no en el campo.
En general, cuanto más activa era la audiencia, más fáciles resultaban los métodos. Antes funcionaba, simplemente ibas, movías los huesos y a todos les parecía bien. Ahora ya no puedes tocar a nadie la espalda y ya, la persona de inmediato. ¿Eso es una exacerbación? Baja la de actividad. ¿De qué periodo estamos hablando? Si hablamos globalmente, literalmente en los últimos 10 años ha sido muy significativo. O sea, antes podía darles a las personas ejercicios de fuerza de inmediato, les daba una progresión de fuerza y podía seguir su avance, pero ahora normalmente las personas no empiezan con ejercicios, empiezan con algún tipo de gimnasia. Pasivos. Solo mueve bien el brazo, a 5 levantamientos cada media hora. ¿Por qué? Porque solo esa cantidad la persona soporta con su hombro. El segundo factor igualmente relevante es el nivel de ansiedad. ¿Por qué? Por todos esos movimientos 3D y cosas complicadas. Ellos captan bien la atención como tal, es decir, esto cubre esa necesidad ansiosa de enfocarse, ya que no pueden enfocar su atención normalmente, por eso precisamente la disminución es un punto interesante. Nunca había pensado en eso. Ahora, perdón, pero la verdad es que la gente, pues realmente todos, estos movimientos complejos requieren un enorme nivel de control cognitivo y debido a la ansiedad general, la persona simplemente cambia así de fácil. Por eso se hace popular, ¿no? Puede ser una opinión interesante. Sí. Pues bueno, Entre otras cosas, creo. sí, pues eso. Uno de los factores es que el entorno urbano, bueno, recordemos a Drobyshevsky, sí, el entorno urbano es increíblemente nuevo y no estamos para nada adaptados a él. No estamos hechos para estar en contacto con una enorme cantidad de personas, sí, a las que vemos todos los días, y de ellos la mayoría son extraños para ti, creo yo, dependiendo de quién esté cerca, sí, pero el contacto social sigue existiendo. Así que el cerebro realmente se sobrecarga y entonces aparecen el factor de debilidad, el factor de actividad y el factor de ansiedad. Esos son los 3 factores. Ellos llevan a esta gran variedad de diferentes métodos que en conjunto realmente cubren las necesidades clave de la persona, pero ante todo estas 2 básicas. Sí, es solo actividad física y entrenamiento de la atención, ya que ahora todos tienen baja atención y siempre están en el teléfono, nadie se concentra. Y esta es la única manera de atraerte y activar la vaca motora, para obtener simplemente una buena carga sensorio-motora-motora. Y por eso a todos estos métodos les gustan mucho, de verdad. Se sienten mejor con ellos, ya que la ansiedad influye en el tono general y el sueño, es decir, en los aspectos más importantes. Por eso se vuelve más fácil y estos métodos encontraron su lugar. ¿Por qué? Porque se formó una audiencia, sí, pero en general, seamos honestos, al final el factor clave es la calidad de vida. Además de la ansiedad, esto es una fortaleza. También todas las personas se han debilitado mucho. No importa el periodo, desde los simios hasta hace 20 años, la gente se vuelve más débil. Ganamos en calidad de vida y ajustamos más servicios, pero aún así no siempre ganamos. Sentarse con pañales en la vejez no es divertido. Prefiero ser alegre, hacer sentadillas y morir de inmediato bajo la barra. Por eso, al trabajar con una persona, ante todo, claro, hay que ser adecuado, como ya dijiste, y lo más importante es hacer una muy buena evaluación de la calidad de vida de la persona. Y sí, con algunos, primero hay que hablar mucho de este tipo de cosas y entender muy claramente para qué demonios lo necesitas. Sí, conozco personas que usan terapia con espejos y otros métodos innovadores, pero la terapia con espejos es como un fantasma. El dolor se elimina en personas con amputaciones y tengo pacientes que ni siquiera son amputados, así quitamos el dolor. O sea, la corteza sensoriomotora en personas con trastornos psicosomáticos está muy alterada, algo así, escucha, básicamente es como un mal funcionamiento, como si se te fuera la cabeza, así es como se manifiesta. Y eso no es necesariamente así. Puede ser algún tipo de psicopatía o simplemente una alteración de la corteza motora. De repente te tuerce, con el mínimo esfuerzo empiezas a tener tics, movimientos adicionales, de repente algunos movimientos se bloquean bruscamente, porque la corteza sensoriomotora sin carga normal empieza a fallar y muchos de nuestros mecanismos de defensa incorporados, como cojear o torcerse, que fueron importantes para nosotros durante mucho tiempo, ahora se manifiestan en situaciones que ya no son significativas. ¿Por qué? Porque existe esta alta irritabilidad, por eso estos métodos se pueden usar, realmente la gente los necesita. Pero no hay que olvidar que una persona que es muy fuerte no tiene esos problemas. No olviden, señores, que 2/3 de su cerebro son responsables del funcionamiento del cuerpo y solo 1/3 de la conciencia. Si el cuerpo puede generar un buen impulso electroquímico,
que puede hacer que al menos levantes tu propio peso del suelo, entonces en principio habrá menos tendencia a las psicopatías. Porque los músculos y sobre todo la intensidad con que trabaja la corteza motora son su margen de seguridad. E incluso la percepción cambia debido a que la vida se vuelve más cómoda, la sensación de lo que es difícil y lo que es un entrenamiento pesado cambia mucho. Y en general, cada vez llego más a la conclusión de que si miras varias normas, como las mismas guía técnica operativa, llegas más o menos a la siguiente conclusión. Debes ser capaz de manejar un peso adicional igual al de tu propio cuerpo. Si puedes hacer sentadillas con tu propio peso, empujar tu propio peso y hacer dominadas con tu propio peso, incluso sin peso extra, ese es el nivel mínimo de fuerza de reserva para que el cuerpo funcione normalmente. Sí, es lo mismo que un motor de gasolina, puede fallar un poco en ralentí, pero a revoluciones normales no lo hará. Te creo, suele pasar con los autos. El cuerpo propio suele estar en ralentí, por eso se activan muchas cosas. En serio, casi todas las enfermedades autoinmunes ocurren cuando el sistema inmunológico descontrolado te ataca a ti mismo. Eso es interesante y lo mismo sucede con la tarjeta automotora. Esto es lo que me parece curioso al respecto. No son pensamientos muy interesantes, ni siquiera sé por dónde empezar a responder. Tal vez hay algo aquí que te parezca interesante. Sí, hay muchas cosas por las que uno puede interesarse desde el principio. Si hablamos de fitness y de todas estas ramas que han surgido últimamente, pues es un tema bastante complicado en general para discutir. También creo que ambas son importantes, pero de nuevo, a dónde ir, qué hacer y quién tiene la culpa, pues no está muy claro aquí. Mira, creo que aquí la pregunta es más fundamental, en principio, sobre el nivel de educación de la población. Porque en su momento, lamentablemente, no la terminé de leer por completo, porque la empecé a leer directamente con resúmenes, con análisis. Un libro antiguo como de una editorial, no sé, creo que se llama El abecedario de Stalin. El libro se llama Lógica, solo lógica. La enseñaron un tiempo en la escuela soviética, en los años 60 o 70, no recuerdo bien. Es increíble, chicos. La lees y ves trucos lógicos que te persiguen por todos lados. Y tú, simplemente por el hecho de que entiendes de lógica, puedes entender mucho más rápido y de manera más correcta un tema que no conoces, y eso funciona. Es como la base que está en el fondo de todo. Es como la preparación física general en el deporte. O sea, sabes lógica, quieres elegirte un entrenador, quieres elegirte un médico rehabilitador y no sabes cuál es bueno. No hay una manera universal. Mira, a sus clientes, fíjate en lo que dice, en sus redes sociales, en qué educación necesitas. Como que a partir de ese conjunto de datos tomas una decisión para ti mismo. ¿Puede esta persona ayudarme o no puede? Esa lógica, de hecho, te va a ayudar aquí. Deberías ver a sus clientes. Es de las mejores opciones. Pero no siempre. Tal vez ahora me haga mala publicidad. ¿Cuánto tiempo he trabajado? Veo algunos entrenadores que no conozco que simplemente publican montones de fotos de antes y después, antes y después, antes y después, y pienso, caray, claro, eres bueno, tal vez, pero ya sabes, a mí me llegan personas. Tengo buenos y geniales casos de antes y después, pero son personas que realmente pasaron del punto A al B. Y que se transformaron bien. Pues así como para mostrar algo interesante, no tengo tantos, al menos no en la misma cantidad que muchos tienen ahora. Y simplemente pienso que en cierto momento el hecho de que ahora tenga a muchas personas se trata precisamente de la calidad de vida. O sea, ahora empecé a mostrar casos donde, por ejemplo, una persona que no era gorda se volvió gorda, o que no era delgada se volvió delgada, o que no era flaca se volvió musculosa. Algunas personas, aunque no cambiaron mucho visualmente, mejoraron su calidad de vida aquí. Él tiene un programa activo y el estilo de vida aquí no le molesta. En resumen, se siente bien. Eso es más difícil de mostrar, digamos. O sea, no es tan evidente y no llama tanto la atención. Aunque así es como es. De eso estoy hablando. Es el resultado del trabajo. Cuando obtengamos el resultado. A menudo, cuando alguien compra un paquete de 10 clases, pregunta, ¿cuándo veré resultados? No notarás un cambio visual tras 10 clases, pero para la 10ª ya sentirás mejor tu cuerpo y mejorarás en los ejercicios. Eso es, así es. Eso digo, si quieres hacer fisicoculturismo, vas con un entrenador de fisicoculturismo, lo sabes. Es un momento interesante. En la época en que entrenaba chicas, ahí en mi biografía tengo esa página.
Conocí a una atleta, a Yulia, ahora a Zarkova, ella se casó y ahora ella y su familia entrenan a atletas. Sí, una forma increíble. Ellas se entrenan en este gimnasio. Bueno, Yul, por cierto, saludos. Si de alguna manera estás viendo esto, ellos trabajan en el gimnasio. Y una de las atletas estaba sentada ahora, se fue a la Olimpia. El nivel es altísimo. Con ella tenemos una relación no muy cercana, pero nos vemos, saludamos y es muy agradable. La aprecio mucho. Y ahí hay, por ejemplo, alguna cosa con la que, por ejemplo, yo como entrenador tampoco estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero por otro lado no estoy de acuerdo. Puedo tomar mi desacuerdo, levantarme, por así decirlo, e irme junto con ese desacuerdo. Porque yo no tengo absolutamente esos títulos como los que tiene ella. Y al final, ver los resultados de las deportistas, por ejemplo, yo tengo de qué presumir en mi época cuando fui entrenador, totalmente. Hay personas que se especializan en eso. Probablemente si yo quisiera enviar a mi mujer a competir, yo vería a esas deportistas. Sí, de acuerdo, sí puede ser. Tal vez algo no me gustaría en la interpretación, en algunas explicaciones. Yo pensaría que probablemente ahí es diferente. Pero bueno, lo que importa es el resultado. Miren, por favor, estos son los campeones de Rusia, del mundo y así sucesivamente. Y ahí estás tú, todo serio, contando cómo se debe entrenar correctamente, hacia dónde hay que mover la pierna, cómo hacerlo bien para que algunas fibras del glúteo se activen más intensamente en el patrón. Es una tontería. Como dice nuestro amigo Vladimir Demchenko, habrá pacientes para todos. La gente no deja de lesionarse. Sí, también habrá suficientes clientes para todos y hay mucho espacio en la industria del fitness. Nunca te vas a quedar con el cliente de alguien más. En resumen, depende de quién quiera ser y cuánto ganar, ya que ganar dinero puede ser digno. Acabas de resaltar un tema muy interesante. Lo que dije, que al elegir a un entrenador hay que fijarse. Yo añadiría que enfocarse solo en los resultados de los clientes no es lo ideal. Ahora intentaré no olvidar decir lo que quería decir después, pero sí, realmente hay que fijarse en los resultados. Y este es un momento interesante que incluso yo conservo, ¿no? A pesar de que ya llevo 17, 18 años en la profesión, pero simplemente llegué aquí en el contexto del fisicoculturismo y luego sí practiqué powerlifting, sí. Antes de eso tuve artes marciales, o sea, hice muchas cosas, tuve artes marciales. Pero aún así, cuando escucho la palabra resultado del cliente, lo primero que me viene a la mente es la parte visual. Yo trabajo principalmente, o sea, sí, en mejoras visuales, ¿sí? Ahí están las condiciones del cuerpo, la constitución. Bueno, no la constitución, la composición corporal es como un reflejo, ¿sí? O sea, entiendo que es una tarea súper importante. Para alguien puede ser secundaria, que debe ir en paralelo, sí, junto con otros aspectos como aumentar el nivel de productividad, energía, sí, y también la reducción del estrés. De eso también hablaremos, si no se nos olvida. Pero aún así, el cuerpo debe mejorar. Es un punto importante, pero es solo un bono agradable. Para algunas personas, la mejora visual del cuerpo es lo más importante y en eso deben seguir enfocándose. Ya lo funcional y todo lo demás, eso también es como un bono agradable. Justamente la profesión de entrenador, en mi opinión, trata de que puedes entrenar al cliente resolviendo su necesidad y dándole al mismo tiempo algo en lo que ni siquiera había pensado. O sea, simplemente no puede formular que quiere sentirse mejor porque, bueno, no sabe que eso puede lograrse haciendo que su articulación de la cadera funcione mejor, por ejemplo, al flexionarla. Y por supuesto, no existen esas categorías de pensamiento en ningún lado. Tal vez simplemente no puede, pero tú lo ves, tú lo notas. El hecho de que él vaya a, no sé, a hacer sentadillas o algo así y tú al mismo tiempo le des algo que le ayude a funcionar mejor. La cadera está mejor aquí y allá y él dice, creo que me puse en forma, ¿cómo te sientes mejor? Quizá él crea que se siente mejor solo por ponerse en forma y no notará esos momentos a menos que tú se los señales. Se pondrá en forma y se sentirá mejor. Es un hecho, caray, sí. A lo que voy es que para alguien esto, digamos, la interacción social, debido a que se ve mejor, sí, se siente más cómodo consigo mismo. Ese es un punto súper importante porque ese estado psicológico se refleja directamente en cómo te sientes y percibes a ti mismo. En la academia no me sentía muy bien, no es que no entendiera, pero me molestaba un poco.
Cuando teníamos fisiología y psicofisiología, para mí era lo mismo, ¿no? Tanto la fisiología como la psicofisiología, solo que se discutían diferentes procesos. En todos lados es igual. Regulación neurohumoral y nada más respecto a regulación en nuestro organismo. O sea, no es como si algún Espíritu Santo entrara, perdón si hay personas creyentes, no lo digo en ese contexto, sino que todo esto es física y química. Por eso, cuando te sientes mejor psicológicamente, también te vas a sentir mejor físicamente. Y funciona al revés. Cuando te sientes mejor físicamente, también te vas a sentir mejor psicológicamente. Si lo miras desde una perspectiva más amplia, esa es una categoría separada. Sí, la preparación es un tema muy interesante. Si lo generalizamos un poco, mira, lo que Ilyusha decía sobre sus conocidos que entrenan, sí, te sientes mejor, te sientes mejor, te sientes. Sí, incluso yo no diría eso, perdón por interrumpir. No quiero llamarlo la categoría más alta, es simplemente paralelo, simplemente porque lo digo. Porque las personas que tienen otras necesidades no son inferiores por sus necesidades. O sea, no es que unos sean mejores y otros peores. Es solo para que las personas que están viendo esto lo entiendan. La gran mayoría de los visitantes de los gimnasios son personas que buscan corregir su figura, bajar de peso, ganar músculo, aumentar los glúteos, aumentar los bíceps, aumentar lo que sea, que aquí haya menos, que allá haya más, y así sucesivamente. Esto, en esencia, ¿qué es? Es construcción corporal. Construcción corporal es lo mismo que fisicoculturismo. La gente viene, claro, en la vida real, sí, pero la mayoría todavía lo hace. Al final de cuentas, son solicitudes de fisicoculturistas y cuando hablamos de resultados, todos van a ver el antes y el después. Eso de lo que hablabas es precisamente porque es la solicitud principal. Muchos, y es un gran error, ven el fitness solo como algo cosmético. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y de hecho este tema es bastante interesante respecto a por qué el entrenador de fisicoculturistas, en mi opinión, la mayoría de las veces, bueno, tal vez no siempre, sí, él no es la mejor opción para una simple, bueno, no tan simple. Se suele decir que la audiencia de fitness es simple, pero en realidad no lo es. Cada persona es completamente única con su propio conjunto de características, ya sea en salud, objetivos, capacidades, en todo, y ahí es precisamente donde está el punto de conflicto. Para los atletas entrenar es lo más importante en su vida, debe serlo. Él compite en torneos, es decir, ajusta toda su vida para comer como debe, dormir como debe y entrenar exactamente lo necesario para lograr el resultado. Todo lo demás lo ajustas a eso, pero las personas que vienen al fitness, sí, este público del fitness, ellos quieren ganar músculo, bajar de peso. Bueno, digo, o sea, ahí la calidad de vida y todo eso, pero que no interfiera con el resto de la vida, el trabajo, la familia, echarse unas copas el viernes y todo lo demás. O sea, tú como entrenador debes permitirle alcanzar sus metas, avanzar al ritmo que le sea posible en su situación. O sea, no decirle así como, oye, ahora ya no tomas, ahora los fines de semana no sales con tu esposa, con tu hijo, ahora te vas al gimnasio. Tú observas sus posibilidades y basándote en ellas, le haces un plan que sea realizable para él. Eso es un programa mínimamente viable. La diferencia, en mi opinión, entre un entrenador de fitness y uno profesional está en que los profesionales reales o incluso atletas aficionados y quienes compiten tienen otro nivel. Simplemente en la priorización, o sea, unos lo apuestan todo y lo dan todo al máximo, mientras que otros tienen que integrar esto en su vida cotidiana. No hace mucho, yo trabajo principalmente en línea, pero ahora ya también nosotros como que también nos pasamos al formato en línea. Pero tenía una clienta con la que todavía trabajábamos de manera presencial y ahí discutíamos durante el entrenamiento. Hay un momento en que yo no considero a los deportistas que compiten como súper logradores, súper trabajadores, a diferencia de los demás. Ahora lo explico, sin duda, ellos son súper trabajadores, no son súper logradores. Simplemente vemos ese resultado, sí, hay competencia y todo eso, pero para una persona común eso es simplemente. Como mencioné, el resultado no es tan evidente, incluso al comparar el antes y después. Si consideramos a una persona deportista que compite y a un deportista, bueno, no deportista, sino alguien que hace ejercicio, un aficionado al fitness, que no compite, que pone la misma cantidad de esfuerzo, en principio ahí están el 100% de los factores de estrés en la vida, sí, de todo, sí,
de los entrenamientos, de los momentos familiares, de la vida cotidiana, del trabajo, solo que el deportista minimiza los factores de estrés laborales, cotidianos y familiares. Establece el mayor porcentaje de estrés en el deporte y de ahí obtiene ese beneficio en la vida, aparentemente también. Cuando alguien se ve obligado, parece que tiene un objetivo en la vida. Sí, quiere verse y sentirse mejor, pero también parte de su estrés lo descarga en los entrenamientos, en relaciones familiares, amigos, trabajo o algún apodo. Y esas horas de trabajo no las pasa todas en el gimnasio. Sí, ahí está la preparación de la comida. Dedica parte del tiempo a estudiar inglés, aparta tiempo para salir a caminar, estar con la familia, convivir. Aunque puede ser que sí, a veces tiene momentos de mucho trabajo, sí, trabaja mucho. Simplemente, hablando en términos sencillos, sí. Él gasta la misma cantidad de energía y recursos, solo que los distribuye en diferentes áreas de la vida. Y pueden ser igual de productivos. El personaje fitness y el deportista se diferencian en los resultados porque invierten en cosas distintas, aunque su productividad sea igual. Y por eso, la persona que quiere verse mejor necesita entender para sí mismo si quiere ser culturista, competir o ser fitness, sí, body fitness. Así, elige una categoría, como se llama, subráyalo, es necesario. O si quiere verse mejor en el contexto de su vida sin descuidarla. Este es, en mi opinión, un punto importante. Y en principio sí, volvemos a que todo esto se trata de la calidad de vida. Pero incluso yo estudié en el colegio Ben Weider y sobre la calidad de vida ni una palabra. Ahí obtuve buenos conocimientos, estoy agradecido con la escuela por todo, pero la comprensión clave de para qué realmente se necesita un entrenador a nivel global, eso realmente no existe, porque eso es a lo que llegamos nosotros. El gimnasio sigue siendo solo de fisicoculturismo. Eso es de donde comenzó la popularización y, por supuesto, hasta ahora sigue siendo la imagen principal a la que aspiramos. No está tan mal. Absolutamente. Bueno, entonces, recordemos lo más importante. Sí, recordemos cuál es el nivel actual de calidad de vida. Vamos a partir del estado actual. Y que ahora, por ejemplo, yo tengo 34 años, sí, y usted tiene 35. Sí, incluso si vemos a los comediantes de stand-up populares, ¿de qué bromean ellos? A los 35 ya no tienes tanta energía. Para muchos a esta edad es común no poder dormir o no despertarse, aunque no debería serlo. Y naturalmente de ahí se derivan todas las demás cosas. O sea, la persona simplemente no puede mantener su propia energía. Esto es literalmente ahora. Mientras venía, vi una imagen de una conversación entre dos abuelitos. Si levanto más de 20 kilos, empiezo a sufrir de hemorroides y me molesta seguido. No, yo tengo un fusible que es la ciática. Se activa a partir de los 15 kilos. Sí, simplemente nos quitan esos marcadores rápido. Por eso inicia la búsqueda del protagonista y del método principal. ¿Por qué? Porque la comprensión clave de lo que es la calidad de vida, de eso nadie parte. Y ahí es donde empieza todo este alboroto de que esto es mejor, esto es más genial. Cualquier método que logró volverse popular ya encontrará a su audiencia. Todo esto, por así decirlo, es otro asunto. Lo importante es en qué momentos de entrenamiento se puede usar de manera más efectiva o en qué especificidad se puede aplicar al máximo. Eso ya es secundario. Pero lo clave debe ser cómo te sientes, cómo puedes levantarte con una sola alarma y no con 10 o 5, y qué tan rápido puedes quedarte dormido. Eso es lo que ahora determina si eres una persona feliz o no. Así de simple. Me parece que en general tenemos muchísimos temas de los que hablar y tendremos que reunirnos otra vez para platicar sobre eso. ¿Qué opinan, amigos? Estoy totalmente de acuerdo. Y hoy muchísimas gracias a todos. Estuvimos con ustedes. Ilya Stanislavovich, Mijail Valevich y Daniil Vadimovich. Sí, hagan deporte, sean más fuertes y coman bien. Hasta la próxima, que les vaya bien.